Ok, ahora sí empezamos con lo nuestro. Hola. ¿Cómo estás, Ram? Sí, Sí. no solo. Se nos cayó la oficina Marita. también. Hola, buenas Hola. Buenas noches. Algo se quiere ver por allá. No, ¿verdad? Entonces, lo hacemos así. Listo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a empezar nuestra última clase de curso de alpinismo. Hoy es el día que lo clausuramos, ya saben que va a ser su graduación. Pero cuando platicamos el primer día que nos vimos aquí, estuvimos compartiendo entre todos unas ideas, ¿no? del alpinismo. Y yo creo que a muchos se nos hizo algo bastante particular, ¿no? El hecho de que estábamos haciendo un curso, estábamos entrando en un curso, en una, digamos, una nueva actividad deportiva que no era solamente una actividad deportiva, porque esa es una de las grandes características realmente del alpinismo. No podemos hablar de por sí de una simple disciplina como tal, ¿no? Tenemos que hablar de una actividad del hombre, ¿no? Del ser humano que realmente ha nacido por diferentes cuestiones y lo ha llevado más hacia un conocimiento, una exploración, ¿no? Es una actividad explorativa, si quieren, de la tierra, de sí mismo, de muchas cosas. Entonces no podemos realmente pensar que solo sea una disciplina deportiva y como podría ser una carrera de los 100 metros, ¿no? Por eso empezamos justamente compartiendo nuestras digamos, expectativas, nuestras ideas de cómo era el alpinismo, un poco como juego, un poco también para retarnos, ¿no? Para ver que realmente pues, esta visión va a tener que cambiar, tiene que cambiar después de un curso como este, ¿no? Y bueno, hoy día cerramos el tema porque estamos hablando de que todos nosotros estamos dentro de un proceso en donde han existido muchas personas, muchos personajes muy importantes y seguramente pues, personalidades que han llegado a hacer historia. Y por eso, como nos confrontamos ya entre nosotros, vivimos una aventura también en montaña, todos juntos como grupo. Ahorita vamos a confrontarnos con lo que fue la historia, con lo que fueron los personajes que al fin y al cabo nos dejaron una grandísima enseñanza. A través de ellos veremos qué es el alpinismo realmente, ¿no? O sea, no es solamente lo que pensemos nosotros, es una grande tradición que tenemos que conocer y bueno, es como si fuera una bandera de cada alpinista que tenemos que llevar alta todo el tiempo en respecto de lo que se ha hecho, ¿no? Durante el transcurso de 300 años, ¿no? Más o menos. Hablamos entonces de la historia del alpinismo y clausuramos el curso con esta última clase. Ahora, para poder tener una idea de cómo empezó esto, aquí tenemos tres ejemplos, del 633, del 1334, del 1515. Son tres ascensiones que nosotros tenemos registradas como tal. Entonces son partes de la historia. La primera es la ascensión del monje japonés Enno Chokaku, que subió al Fushiyama, que es un volcán en Japón muy alto, 3700, ya es algo alto, de hecho se sube casi desde el nivel del mar, ¿no? O sea, Tokio está a nivel del mar. El Petrarca, que sube el Mont Venus en 1909, y Diego de Ordaz, que es oficial de Hernán Cortés, que sube el Popocatépetl en el 1519. Entonces, son tres ejemplos que nos dan ya de entrada una idea del por qué
el ser humano empezó a subir las alturas. En este caso tenemos pues una ascensión, si queremos, científica, porque fueron a catalogar una cumbre, o sea, fueron a poner, digamos, un punto geográfico dentro de un mapa que antes no había. En el segundo caso tenemos una ascensión de origen filosófica, ¿no? O sea, otro gran aspecto, ¿no? de la meditación, la contemplación, entonces el ascenso de la montaña para búsqueda de algo trascendente. Aquí, al final, tenemos un ascenso que conocemos porque es en México, uno de los más importantes, por abastecimiento de azufre para la conquista del Valle de México. Entonces estamos hablando de un ascenso pues, puramente material, ¿no? O sea, digamos, buscar un recurso. Esas tres componentes son las que estarán marcando realmente el inicio del alpinismo como tal, ¿no? Pero, ¿cuándo nace el alpinismo? Según lo que es la clave moderna, ¿no? Como disciplina, como tal, ¿no? Porque podemos pensar que el hombre desde siempre ha subido a las montañas, ha subido para llevar una ofrenda, lo ha subido para, aquí por ejemplo, el alpinismo prehispánico para traer el hielo a la Ciudad de México, lo ha subido por muchas cuestiones, ¿no? Nosotros simplemente no platicamos de eso, porque dentro de la historia nos faltan a veces algunos documentos para poder platicar en términos históricos, ¿no? Seguramente hay muchísimas y sabemos que desde todo el tiempo se subían las montañas. Pero ¿cuándo nace el alpinismo? Oficialmente el alpinismo nace con una ascensión muy particular, que es la ascensión de la cumbre del Mont Blanc en el 1786. Esta montaña decreta el inicio de lo que es el primer periodo del alpinismo, que es el montañismo explorativo científico como tal. ¿Y por qué se sube esta montaña? ¿Y por qué es tan importante esta fecha? Porque el impulso parte por un personaje como Horace Médic de Saussure, que es un médico, o sea, digamos que en ese entonces es un científico polivalente, que dentro de sus proyectos se pone el de llegar a conocer la cumbre del Mont Blanc, puesto que en los mapas de ese entonces existía un hoyo blanco que no había sido catalogado, que era justamente la cumbre del Mont Blanc. Se conocían otras montañas, la parte baja ya se subía, ¿eh? No es que esa fue la primera montaña, todo lo contrario, fue, digamos que de las últimas, ¿no? Considerando que no, hay muchas montañas muy fáciles también, ¿no? Pero él fue la persona que realmente se quiso imponer, digamos, la ciencia sobre el territorio, retando a todo lo que fueron los guías, veremos quiénes, de la parte baja del Mont Blanc, a ir a buscar esta ruta para poder realmente subir y pisar lo que hasta la fecha era totalmente inaccesible. Esta es la cumbre del Mont Blanc del lado sur, para que tengan una idea. Y siguiendo con la historia, ¿qué es lo que hace Horace Médic de Saussure? Él pone una recompensa enorme, 3 pesos de ese entonces, 3 guineas, para quien lograra ascender a la cumbre del Mont Blanc. 3 pesos en ese entonces eran como, no sé, 3 millones, algo así, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que todo el mundo, todos los que son buscadores de cristal, cazadores, ya lo vimos desde el inicio, todos los que de alguna forma tenían algún tipo de impulso para subir la montaña desde antes, por cuestiones filosóficas, religiosas, pero sobre todo materiales, ¿no? Cristales y cazadores, ¿no? Pues era una forma de sobrevivir. Entonces todos entran en esta grande búsqueda de lo imposible, ¿no? de la ruta para ascender a la cumbre del Mont Blanc. Y en nuestra historia los personajes que estaremos mencionando son Jacques Balmat y Michel Gabriel-Pacard. Jacques Balmat es un buscador de cristal y Michel Gabriel-Pacard es un médico de Chamonix, entonces una persona con una formación más científica como tal. ¿Qué es lo que ocurre en ese entonces? Ocurre que todos se levantan e empiezan a buscar esta ruta. Empieza una carrera monumental desde Chamonix, que es el lado francés, desde Courmayeur, que es el lado italiano. Todos suben a la montaña para buscar la ruta, pero obviamente no es cosa fácil.
todos regresan, así fracasando el intento. Muchos ni siquiera regresan porque en ese entonces el Mont Blanc es una montaña que hoy día la subimos de esta forma, ¿no? Pero realmente es una montaña que presenta peligros increíbles, tan increíbles que el hombre en ese entonces se lo va figurando como dragones, como el lugar en donde viven las almas del purgatorio, los demonios, o sea, el lugar menos recomendable que se puede imaginar. Allá está todo lo peor, ¿no? De la fantasía y también de la realidad, porque hay tormentas, grietas. En ese entonces no se usan cuerdas, el equipo es realmente mínimo. Si alguien tuvo frío a los pies en algún momento en este curso, pues imagínense en una montaña como esa, que es una montaña muy fría, sin el equipo que tenemos hoy día. Entonces regresan y no regresan, hasta que todos, de toda la comunidad de guías y de buscadores de cristales, y pues crean un grupo único. Y en este grupo intentan, con un poco más de logística y estrategia, intentan subir a la cumbre del Mont Blanc sin lograrlo todo el tiempo. Solo hay una persona, regreso tantito para que se recuerde el nombre, que es Jacques Malmat, que es un chavo de 23 años que no pertenece a ese grupo, un poco porque él prefiere subir por su cuenta, cosa que realmente parece ser una locura y viene visto obviamente como un loco, ¿no? Por esto. Y por otra parte porque pues, obviamente es un chavo, es una persona un poco rara en su forma, ¿no? de ascender a la montaña, entonces realmente el grupo de los guías como que lo hace a un lado, no lo toma en serio. Y es la única persona que sube y baja el Mont Blanc. Y lo hace con unas ganas increíbles, o sea, subiendo, aguantando 3 días en la tormenta de la montaña, casi medio muriéndose, bajando, durmiendo unas pocas horas y regresando otra vez para otro intento más. Por eso obviamente se gana pues un poco el apodo de loco, ¿no? O sea, el chavo completamente loco que realmente pues, seguramente algún día se va a quedar allá. En realidad lo que ocurre es algo un poco diferente. Ocurre que en uno de sus ascensos, Jacques Malmat, contrariamente a todo el grupo de guías pensaba, logra realmente ver y encontrar la ruta del Mont Blanc. Esto lo hace en un día así como típicos de siempre, ¿no? Durmiendo pocas horas y volviendo a subir, casi haciendo una carrera en contra del grupo enorme y súper organizado de guías, ¿no? de Chamonix y de Courmayeur juntos inclusive, ¿no? De 2 países diferentes. Entonces, él logra detectar cuál es la ruta de acceso al Mont Blanc, pero en ese momento, o sea, llegando casi a la cumbre, llegando a ver realmente cuál es el último tramo que le hace falta para poderse ganar su recompensa de 3 pesos, decide no subir. Decide no subir y decide que lo mejor en ese momento es bajar y regresarse. Aquí hay muchas teorías y también yo creo que la historia que les voy a seguir contando aclara un poco la razón de esta decisión, pero sería bueno que ustedes pues trataran de pensar y trataran de encontrar una razón del por qué pues Malmat llega a ver la cumbre y a ver lo que le falta de ruta, pero decide no subir. ¿Ustedes qué es lo que se imaginan? Por las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas. Estaban los otros guías también, ¿no? Ahí, en ese momento. En ese momento las condiciones climáticas de por sí, digamos que las condiciones climáticas era algo que a él realmente sí le interesaba, pero realmente se pasaba mucho, ¿no? Por eso el apodo de loco, porque realmente se metía en situaciones súper extremas, ¿no? Los guías no estaban en ese momento. Los guías no estaban porque se organizaban, subían a la montaña de forma un poco más organizada, realmente era así de impulso, ¿no? Seguir subiendo todo el tiempo, ¿no? Otra razón. Creía que había mucho hielo. Había mucho hielo. En realidad, aparte, más allá del hecho que no desconocemos tal cual como están las condiciones, le voy a decir lo que hace. Lo que hace es, obviamente, no subir y bajar otra vez a Chamonix.
Cuando llega a Chamonix, va con ese señor, que es Michel Garrier-Paccard, que es el médico que le comentaba, y le propone subir juntos. ¿Le podrá servir para alguna otra idea? ¿Por qué decide subir juntos si ya sabía cuál era la ruta con ese señor? Y pues entonces dividirse sus 3 pesos con otra persona. Credibilidad. Testigo. ¿Quién dijo credibilidad? Yo. Esto fue, o sea, significa que tan loco no era. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que su reputación de loco pues iba a ser un problema. Iba a subir a la cumbre, iba a bajar y iba a decir a todo el mundo que quería subir a la cumbre, no, pues sí, claro, ¿no? ¿Qué se iban a esperar todos? ¿Que algún día iba a desaparecer? Lo más probable, o más bien iba a decir que había subido a la cumbre y que pues obviamente no era cierto. Entonces él, que no es tan loco como todo el mundo pensaba, baja y propone a Michel Garrier-Paccard subir a la cumbre para subir juntos. Suben el día siguiente, logran realmente llegar a la cumbre porque sí había detectado realmente la ruta, y llegando a la cumbre desde Chamonix, o sea, ni siquiera necesitan bajar para decirle que habían subido a la cumbre. Desde Chamonix empiezan a tocar las campanas a fiesta, ¿no? Saben que hay una tradición. Las campanas se tocan no cuando muere el Papa o cuando se alcanza la luna. No hay otra opción. Se alcanzó la luna de ese entonces porque fue la hazaña más grande que el hombre pudo realizar en ese entonces. Entonces fue una fiesta general, ¿no? Y bueno, bajando ya recibió su compensa de 3 pesos. Desconozco si se haya comprado paletas o qué haya hecho. No lo sé. ¿Ok? Pero bueno, esta era la imaginación de ese entonces humana. Eso saben que son unas grietas. Bueno, son las grietas, pues yo creo que como mínimo del Señor de los Anillos, ¿no? Algo así. Pero ojo, en realidad, con la poca herramienta que se tenía en ese entonces, las grietas eran realmente un obstáculo, una dificultad, como se puede representar en este momento. También la parte, digamos, rocosa de las gullas, de los penitentes también eran así, ¿no? ¿Ok? Aquí tienen el glaciar representado como un dragón. Esta es la cumbre hoy día por otra ruta de la normal. Aquí es una cumbre que tomó una foto que tomó su servidor hace 2007, creo, algo así, con un español en la cumbre del Mont Blanc, ¿no? Hoy día, pues, es un poco diferente. Veremos cómo es. ¿Sale? Con esa historia, entonces, empezamos realmente el alpinismo, ¿no? Con este grandísimo periodo que caracteriza realmente esta actividad. ¿Qué es esa actividad en este periodo? Es una actividad explorativa científica. Así nace el alpinismo como tal. Un deseo, una necesidad del hombre de conocer el territorio y de tenerlo bajo control. A lo mejor tener un mapa significa simplemente tener bajo control una región, y en algunos casos en la región, el mismo territorio que tú ves desde el balcón de tu casa, ¿no? Como en el caso de Saussure, ¿no? O sea, su inquietud era justamente asomarse en el balcón y ver esa cumbre que nadie podía describir en absoluto, ¿no? Esto fue un poco el inicio, ¿no? También tenemos un contexto cultural que es muy importante considerar para poder realmente entender por qué tanto afán, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el conjunto de la Revolución Francesa y de la Revolución Inglesa. La Revolución Francesa es justamente la revolución intelectual, ¿no? del hombre como emancipación en el sentido de conocimiento, ¿no? de posesión sobre lo que es el territorio en ese sentido, y también lo que son las ciencias sociales como tal. La Revolución Inglesa es una cuestión mucho más económica, es decir, es un derrame económico para clases sociales que desde pues pobres se vuelven burgueses, o sea, personas que trabajan y por lo tanto reciben una remuneración por la cual pueden hacer una actividad personal que pues será algo por el estilo, ¿no? Entonces, después de Mont Blanc
tenemos el caso típico de la burguesía guiando al país en Inglaterra sobre todo. Entonces los alpinistas ingleses que como si fuera una metáfora llevan a cabo sus vacaciones en los Alpes a la conquista de las cumbres, ¿no? Como si fuera una conquista social durante todo el año, que digamos, trabajando, teniendo dinero y teniendo poder e influencia y respetabilidad también, y en el verano pues también practicando lo mismo pero con pues colosos aún más grandes, ¿no? Que son los Alpes. Y en el mismo tiempo tenemos lo que es el desarrollo de la figura del guía, que son las personas autóctonas locales, los viejos buscadores de cristal, los cazadores que vivían en los Alpes porque de eso vivían también, que también tienen una fuente de ganancia y tienen obviamente el rol de acompañadores y también son los que hacen el trabajo rudo, ¿eh? O sea, cuando iba el burgués y el guía, pues el guía estaba adelante tallando escalones en hielo por 1000 metros, entonces hacía el trabajo del burro, ¿eh? En ese sentido. ¿Ok? Se suben montañas de los Alpes que son muy importantes, como el Ortres, el Jungfrau, Monte Rosa, Gran Paradiso, el Marmolada. Y en el 1857 nace el primer club alpino del mundo. ¿Ok? Eso es el primero en el mundo. ¿Y saben dónde nace? ¿Mande? No, no nace en Italia. ¿Quiénes son los alpinistas en ese entonces? Nace en Londres. En Londres nace el primer club alpino del mundo. Porque son ellos que son los que más suben, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues tienen una foto del Alpine Club de inglés, donde están las damas inglesas subiendo al glaciar, pues el equipo que pueden ver, pues este es el antiguo Piolet, de hecho, es como un bastón, un alpenstock de los más altos como tal, ¿no? Y bueno, era pues el acompañamiento de las damas y los lords los que escalaban los picos y las aventuras increíbles, ¿no? Como tal. Y llegando y hablando de lords, hablamos justamente del primer alpinista del mundo, porque Edward Whymper fue el primer alpinista del mundo. Dos cosas. Primero que nada, con él nace el alpinismo porque nace el espíritu de la aventura. O sea, sí Balmat subió al Mont Blanc, es cierto, pero le dieron una recompensa y lo hizo, digamos, en un impulso general. Pero Whymper es la primera persona que realmente se plantea la pasión, o sea, que desarrolla la pasión de ir el fin de semana a la montaña y de hacer durante el verano de estar escalando montañas. Y por eso podemos decir que es el primer alpinista. Es difícil describir realmente que está a la base de la pasión, ¿no? De las ganas realmente de subir una cumbre. Es bastante difícil, pero los que lo hacemos sabemos perfectamente de qué se trata. Y cuando lo hacemos tenemos que pensar que Whymper fue la primera persona prácticamente que lo ha hecho así, según esa misma clave que sentimos nosotros. No hay ciencia en su sombra porque es una persona de acción, porque la montaña como tal va a la acción, el alpinista va a la acción, no va a catalogar una cumbre, no va a hacer un estudio de un glaciar. Eso es un científico que puede ser también al mismo tiempo alpinista, pero ese es alpinista 100%. Y como siempre llega a pasar con ciertos personajes que hacen historia, por alguna razón siempre están adelante de todos, digamos, más allá de los tiempos en donde vivimos todos. Por esto hablamos del triunfo del espíritu romántico, pero mucho antes que se hable de romanticismo, porque todavía no estamos en esto, ¿no? El Whymper sube montañas como Le Bar-de-Crin, Le Grand Jorasses, pero cuando llegan a la base de esta montaña, se queda como paralizado completamente. Y él decide que esta montaña tendrá que ser su único objetivo completamente. Entonces abandona prácticamente toda su actividad de alpinismo en otras zonas de los Alpes y cada año se presenta abajo al pie de esta montaña para tratar de subirla. Sobre todo porque cuando preguntan
si la primera vez pregunta, ¿y si esta montaña se puede escalar? Todo el mundo le dice que absolutamente no. Es una locura solo pensar poder escalar esta montaña, porque están los demonios, las almas del purgatorio, todo lo que quitaron, ¿no? Todo lo que estuvieron corriendo desde Mont Blanc, pues ya se fue al Matterhorn como tal, ¿no? Y bueno, obviamente es una montaña muy escarpada. Obviamente también estamos en un periodo histórico que pues ya se ha llevado a cabo varias ascensiones de varios picos de los Alpes, entonces estamos a niveles de dificultad más allá del Mont Blanc, pero esta montaña es la última, es la más terrible de todas, es una montaña que hoy día todavía es para expertos, no pueden subir las personas que, si no tienen guía, no pueden subir las personas que no son expertos en alpinismo. Entonces, cada año se presenta con su cuerda de cañapo, con escaleras y muchas cosas que se trataban de usar en ese periodo, se presenta a la base de esta montaña y según la tradición típica inglesa que vimos, contrata a su guía y empieza la escalada del Matterhorn, ¿no? ¿Quién contrata? Contrata a Carrel. Antoine Carrel es un montañero local de la parte de Roel, de Cervinia, y es un grandísimo escalador porque es un cazador. Entonces es una persona que conoce muy bien el Matterhorn. Obviamente no ha llegado a la cumbre porque es imposible llegar a la cumbre, pero es el guía favorito de Whymper. Y cada año Whymper lo contrata para llegar a subir. Pero llega a pasar algo que también será, en un cierto sentido, desgraciadamente, una componente del alpinismo. Llega a pasar que el tercer año seguido que se presenta Whymper a Roel para contratar a Carrel, según los planes ya definidos, no lo encuentra. Y cuando pregunta dónde quedó Carrel, porque no es de él no presentarse a las citas, pues las personas del pueblo les dicen que Carrel tiene 3 días arriba de la montaña. Entonces, en ese caso, en ese sentido, Whymper se siente traicionado porque pues, quedaron subir juntos a la montaña. O sea, nunca se había platicado esto, era algo fuera completamente de lo que se iba a poder esperar Whymper. Entonces, lo que hace Whymper es cruzar, ir del lado suizo, y llegando al lado suizo, topa con un guía que es Cross, que es un guía suizo, que ya es conocido de Whymper, porque ya han escalado juntos, y organiza de volar una cordada porque lo que quiere hacer es ser el primero en llegar en la montaña de su vida. El Matterhorn es la montaña de su vida porque desde 3 años no ha hecho nada más que intentar subir a esta montaña, ni un cerro más. ¿Okay? Entonces organiza esta cordada y se lanza al ataque de la cumbre del lado suizo, que era otro lado que él conocía un poco, pero no tanto, porque la ruta que siempre se estaba buscando era la ruta del lado italiano, ¿no? Entonces llega con esta mega cordada, porque entre el afán de las varias personas se crea una cordada hasta de 7 personas, llega a subir por toda la cresta, que hoy día se dice la cresta de Orly, y llega a la cumbre. Cuando llega a la cumbre, lo primero que casi se saca de onda es que, a pesar de tener 3 días de retraso, se da cuenta en ese momento que nadie ha llegado a la cumbre. Entonces, en ese momento, casi sin creérselo, realmente se le cae el 20 y se da cuenta que él fue el que conquistó la montaña de su vida. Y al buscar a los italianos, ve que los guías italianos están allá abajo, en la parte italiana, pero todavía le falta, que están tratando de escalar en una ruta que hoy día conocemos como la Cresta del León, que es más difícil. Entonces, pues es una hazaña increíble para ese entonces, pero más allá de la hazaña, es el sentimiento, yo creo que más grande que puede sentir una persona en su vida, haber hecho de todo para poder conquistar el sueño más imposible para todos y en un segundo enterarse que lo lograste, ¿no? Enterarte así que lo lograste sin ni siquiera creértelo. Cuando ya llegas al final y te das cuenta que estás al final sin casi creértelo, sin pensarlo antes, ¿no? Esto fue lo que pasó en ese entonces. Pero también pasó algo
que marcó mucho la vida de Whymper y marcó mucho el alpinismo. Estamos hablando de 1865 para ubicarnos en la fecha. Durante el descenso, en esta cordada de 7 personas, uno de los menos expertos, que es Harlow, se resbala y cae encima a Cross, que es la persona más experta de la cordada. Entonces toda la cordada empieza a caer, porque ya es imposible detenerlo, porque son 7 personas. Y se salvan por milagro nada más Whymper y Cadwalder, porque se rompe la cuerda. Esto comporta un problema muy grande en Zermatt. Realmente el alpinismo ya, digamos, que viene tachado como una actividad así, pues totalmente mala, y también Whymper también se le acusa, ¿no?, como haber cortado la cuerda y cosas que de repente llegan a pasar. Por esto Whymper, al final de su libro, pues escribirá algo que tiene que hacernos reflexionar a todos, ¿no?, que escalan, pero recuérdense que en la fuerza de la prudencia, que el valor no es nada sin la fuerza de la prudencia, porque en un momento de negligencia puede llegar a destruir la felicidad de una vida. Y yo creo que Whymper sabe perfectamente qué significa la felicidad de una vida, porque Whymper tuvo la suerte en su vida de poder alcanzar lo más grande que cualquier persona podría alcanzar, ¿no? Y esto nos da mucho de pensar, pero sobre todo, como nosotros somos alpinistas modernos, también es importante que encontremos causas y justificaciones a lo que pasó. Y hoy día sabemos perfectamente que una cordada de 7 personas es una locura. En el 1865 no. Hoy día sabemos que más de 3 personas es una locura. Entonces, de la historia también aprendemos, y aprendemos a actuar de la forma más correcta y sobre todo más conveniente para todos nosotros, ¿no? ¿Qué pasó con Jean-Antoine Carrel? Pasó que lo que le estaba comentando de la desgracia que de repente llegamos a tener en el alpinismo, pasó que en ese periodo hubo un fuertísimo interés político en esta montaña. Entonces el rey de Italia impuso a Carrel de ir a conquistar solo esta montaña, porque, digamos, no se querían más banderitas inglesas allá arriba de esta montaña. Además había intereses fuertes, bastante fuertes a nivel económico, sea en Roer que en Cervinia, porque pues era importante que la ruta normal fuera o en Italia o en Suiza, ¿no?, porque estamos hablando del turismo. Entonces realmente tener más turismo en un pueblo o en otro pueblo. Empiezan con el primer alpinista, pues increíble, ¿verdad? Pero con el primer alpinista empiezan los conflictos económicos y políticos, ¿no? O sea, cosas que son parte del género humano. Sin embargo, aquí tenemos una historia en donde Whymper va más allá de ese conflicto, porque llega y quiere subir su montaña. Carrel, pues fue realmente bastante difícil convencerlo, porque pues las personas de montaña son las más ajenas a ese tipo de conflicto, aunque pues a veces, como en este caso, pues no se pudo más que nada evitar, ¿no? Carrel muere en 1890 durante una conmemoración del ascenso al Matterhorn, porque él de 3 días después logra encumbrar al Matterhorn por la ruta de la Cresta del León, que es mucho más difícil, porque sigue siendo el escalador mejor de ese entonces. Muere de agotamiento cuando lo convencen a subir el Matterhorn como recuerdo, ¿no?, en memoria de su ascenso, y muere después de salvar a toda la cordada durante una tormenta impresionante, ¿no? Entonces salva a todas las personas y se desploma por agotamiento. Esta es la ruta normal, la más fácil, la que hizo el Whymper. Es la cabeza final del Matterhorn. Pues hay que escalar todavía. Esta es abajo de la cabeza,
como pueden ver, pues es bastante vertical, la pared tiene 3.000 metros más o menos, ¿eh? Y esta es la cumbre del Matterhorn hoy día. Es tan vertical el Matterhorn que desde la cumbre abajo, 3.000 metros abajo, pueden ver la sombra, así tal cual, porque es una pared vertical. ¿Ok? Después de Whymper, pues obviamente seguimos un poco y bueno, a través de este relato histórico estaremos viendo a personajes que realmente salen de la realidad, a pesar del hecho que haya existido de verdad. El Bunbury es una persona, un alpinista inglés también, que es fundamental para todo alpinista hoy día. Realmente el hecho del Bifurnies, esta palabrita que escuchan en este momento a lo mejor por primera vez, será una constante del verdadero alpinismo o del turismo de aventura o turismo de montaña. ¿Okay? Eso es lo que distingue realmente las dos actividades. ¿Y por qué? Porque esto es la ética como tal. Porque hoy día el hombre tiene realmente muchos recursos y tiene forma de subir a la montaña casi sin esfuerzo en muchos casos, porque hay hasta helicóptero, hay de todo realmente. El Bifurnies significa poner límites, significa jugar con unas reglas o jugar sin ningún tipo de reglas. En este caso, nosotros, si tenemos algunas reglas en el alpinismo y las respetamos de forma implícita, porque a veces no es ni siquiera necesario marcar las reglas, porque siempre existe una cierta libertad en el alpinismo y un respeto, ¿no?, para las personas que quieren de una forma o quieren de otra. Pero la regla inglesa del honor realmente de la persona honrada es el Bifurnies. ¿Qué es el Bifurnies? Es una cosa increíble, porque significa conocer y aceptar los propios límites. Es todo lo contrario de cómo se plantea el alpinismo hoy día. Supérate, sí, está bien, hazlo todo, pero conoce tus límites y juega en base a tus límites. ¿Okay? Primero, para regresar los huesos a tu casa. Segundo, para que tus límites sean también las reglas con las cuales estás jugando con la montaña, ¿no?, de forma con respeto, ¿no?, porque no podemos hablar de respeto si queremos pasarnos nuestros límites con lo que son los medios artificiales, que son medios que en ese entonces, por ejemplo, él rechazaba. Él no usaba medios artificiales en el sentido de que su progresión en montaña era con sus manos y pies. No usaba clavos para sujetarse, escaleras fijas o tantas cosas que se han llegado a usar y que se siguen usando todavía, ¿no? Porque quería una relación, una forma de escalar que fuera lo más pura posible, lo más realmente, el contacto más fuerte posible con la montaña, ¿no?, la confrontación real y no una confrontación más a la ficción, ¿no?, como tal. Entonces, ¿qué hace Albert Frederick Bunbury? Increíble, ¿cómo llega a esto? Llega, según la tradición inglesa, llega a los Alpes, contrata guías y los guías están adelante escalando y resolviendo pasos difíciles y después recuperándolo con la cuerda ya bien tensa de forma más fácil, hasta que este señor se vuelve un escalador increíble. Entonces, cuando contrata guías, el guía, como escala menos de él, pues empieza a estar atrás y él empieza a escalar y a abrir las rutas y después a recuperar su guía que lo sigue como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque se vuelve el escalador más grande de todos y de esta forma, siendo que sus retos que se plantea son realmente más allá de todos los demás, pues se vuelve un alpinista verdadero como tal, ¿no? El primer alpinista sin guías. Es coherente con la tradición inglesa, como lo vimos, porque así empieza. Sube la lista de Smoot del Matterhorn, que es una lista que es más difícil de las dos que se subieron, y él escala a máximos niveles hasta que se plantea el reto más grande de ese entonces, ¿no? Se conquistan todas las cumbres de 4.000 metros en los Alpes, todas las pequeñas cimas, si queremos, y solo falta una, que es el diente del gigante de Mont Blanc, ¿no? Esta cumbre pues tiene una parte de quinto más o menos, ¿no? Eso es un grado ya complicado para escalar.
Entonces llega Mameri aquí, a la base, trata de escalarla. Primer intento, no se puede. Segundo intento, trata de escalarlo, no se puede. Tercer intento, tampoco se puede. Entonces se baja de la pared, aquí a la base, deja su bastón con esta escrita, ¿no? Totalmente inaccesible, con medios lícitos, y se retira de la montaña. A los 3 días llega una colgada de Courmayeur y logran escalar y llegar a la cima de esta montaña. Ahora, ¿por qué Mameri no llegó? No llegó porque tiene un estilo de escalar by Fermis, es decir, si él no puede con su capacidad, entonces se renuncia. ¿Cómo llegó la colgada de Courmayeur según ustedes? Escaleras y... Así es, equiparon toda la pared con grapas y con algunos con fierros para poderlo usar como escalera en las partes más difíciles. Ahora, la demostración aquí ¿cuál es? Que si quieres subir una cumbre, la puedes subir, porque lo demostraron, los guías de Courmayeur lo demostraron, pero si quieres dejar escuela, también lo puedes hacer, pero de forma muy diferente al caso de los guías de Courmayeur. Si quieres hacer escuela, tienes que escalar según una ética bajo tus propios límites. Mameri hubiera podido usar el mismo sistema, escalar esta cumbre, y hubiera sido el primero en llegar arriba, pero a él no le interesaba conquistar la montaña, a él le interesaba llegar con los límites humanos de forma respetuosa con la montaña, y esta es la base de la ética del alpinismo, de todo tipo de alpinista. Se darán cuenta que donde más diferencias existen entre las personas que van en montaña es en este mismo punto, en lo que estamos dispuestos a renunciar para que nuestra salida sea según un estilo que respete la historia y respete también la montaña al mismo tiempo, o si solo queremos bajar con la foto de la cumbre para poder hablar en una sala con nuestros amigos que subimos al Everest. Estas son dos filosofías que no se van a encontrar jamás, ¿ok? Pero la primera es la filosofía que veremos tendrá que ver con la historia del alpinismo. La otra es otra cosa, ¿ok? ¿Cómo muere Mameri? Muere de la forma más absurda y coherente al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque viaja a los Himalayas. En los Himalayas se encuentra una cosa que no era pensable absolutamente. Estamos hablando del 1890, si no me falla la memoria. Llega a la base de una montaña de 8.000 metros. La primera montaña de 8.000 metros la subirán en 1950. Él llega 60 años antes de que se haya subido una montaña con tanques de oxígeno suplementario, con 700 porteadores, con un equipo de 30 alpinistas durante 3 meses de asedio a la montaña. Él llega a la base de esta montaña, ve la pared. Esta es una de las más difíciles que hay de 8.000 metros. Y esta pared es la más grande del mundo en absoluto. Entonces llega a la base del versante del Daniel, se llama Nanga Parbat, y dice, voy a intentar la montaña. Sube sin absolutamente nada, by Fermis, y obviamente desaparece completamente, ¿no? No hay ningún tipo de conocimiento sobre la hipoxia, de la falta de oxígeno en la altura, absolutamente nada, ¿no? Es como ir al espacio sin un tanque de oxígeno, imposible completamente, ¿ok? Y bueno, lo hace by Fermis y desaparece esa torre. Se fue un poco más allá. Okay. Después de esto hablamos de romanticismo, aunque realmente en esos personajes hay mucho de romanticismo, ¿no? Como les comentaba, delante de sus tiempos, bastante, ¿no? El romanticismo en el alpinismo tiene realmente una componente bastante trágica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un periodo del superhombre de Nietzscheano, ¿no? Del nacimiento un poco del nazismo como tal, ¿no? De la gran hazaña, ¿no?
como tal, estamos hablando de un riesgo extremo. Estamos hablando de demostrar que el hombre es un superhombre, ¿no? O sea, totalmente más allá de sus límites, todo el tiempo, ¿no? Y en este caso hablamos de personajes que, además, bueno, con sus simulaciones como tal, llegan a impulsar lo que es la edad de oro del alpinismo. La edad de oro porque se hacen cosas increíbles. Y al mismo tiempo nace lo que se le denomina como alpinismo oriental. El alpinismo oriental es el nacimiento de la escalada en roca. ¿Por qué? Porque mientras en los Alpes occidentales tenemos esos grandes nevados, ¿no? Que son mucho más altos y grandes, con desniveles muy largos, en donde realmente la marcha, la cargada es bastante influyente como tal para poder hacer luego una escalada en hielo de media dificultad. En la parte oriental de los Alpes tenemos torres como estas, en donde el acercamiento es inmediato, pero para subir esta torre tienes una pared vertical todo el tiempo. Entonces aquí no hay hielo, ¿no? O sea, es un lugar seco. Aquí nace la escalada con este señor, 1869. Paul Grauman sube la cima central de la Varela. Esas torres son de las más famosas del mundo, en una ruta que hoy día se desciende, según las tradiciones de allá, no se echa la cuerda ni para un rapel. O sea, los que siguen la tradición destrepan toda la montaña escalando como tal, y también llegar a escalar pues otros tipos de montañas, mismas montañas más bien, como lo que es el Sasso Lungo, los 5 dedos, el Sasso Plano también, que son las primeras escaladas como tal. La diferencia del alpinismo occidental y el alpinismo oriental es justamente esto. Podría ser de un lado la alta montaña y del otro lado la escalada en roca. Pues obviamente estamos hablando de alpinismo. O sea, alpinismo significa hablar de todas formas de lugares demandantes, con exposiciones muy fuertes, donde existen los peligros objetivos de la montaña. O sea, existen en los nevados occidentales, existen en las paredes, en las torres orientales como tal, ¿no? Entonces no podemos hablar de escalada en roca como tal. Es una escalada alpina, más bien. ¿Ok? Y le sigue este personaje que impulsa bastante la escalada, que es Paul Preuss. Paul Preuss es un escalador de primer nivel. Él sube el campanil bajo, por ejemplo impulsa la escalada con sus principios. Esos también los mencionamos porque es parte del bagaje realmente de cada alpinista, ¿no? El primero es ser superior a las dificultades enfrentadas, ¿no? Esto es para él, por ejemplo, que era un escalador increíble, porque logra escalar hasta el 5.º grado, el 5.º más, que fue lo que no se pudo escalar, por ejemplo, en el diente del gigante. Pues él lo escala, y lo destrepa también, porque todavía no se usan las cuerdas como se debe de ser, ¿no? El segundo punto es algo muy importante para todos: saber bajar por donde se ha subido. Eso es una regla de oro, porque en la montaña tú sabes de dónde vienes, pero no sabes a dónde vas. ¿Ok? Entonces, si tú no sabes a dónde vas, significa que no sabes a lo mejor bien qué tipo de dificultad vas a encontrar, pero al momento que la escalas sí la sabes, y tienes que considerarla en base a un posible descenso destrepando, puesto que descender es más difícil que subir, Es más difícil porque es más difícil ver lo que son los agarres, los movimientos de bajada que no de subida. Entonces lo que te está diciendo es esto: escala, pero siempre, ojo, porque lo que estés escalando de subida, siempre ten cuidado de que lo puedas destrepar, ¿no? O sea, mídete siempre todo lo que estés subiendo, porque si hay algún problema, que encuentras un paso que no puedes pasar por allá, oye, el único descenso es que te regreses. La única opción es que te vayas de regreso, ¿no? Los medios artificiales son en caso de peligro. Bueno, estamos hablando otra vez del By-Fernis. Es una cosa que no vamos a abandonar nunca en la historia, o sea, lo usamos, los clavos y la cuerda, solo para usarla en caso de caída, si hay peligro. Pero yo me muevo con mis capacidades, nada más, ¿no? Aquí también el segundo punto lo maneja. Y para subrayar una vez más, seguridad delante de todo, bajo el cero conocimiento,
de los propios límites. Si ustedes hubieran visto por Prois bajar, esto no se lo creen, subir y bajar, porque escalaba cosas increíbles, pero cuidado, porque si yo veo el fulanito que escala cosas que se me hacen increíbles, espérate, hay que ver qué tanta preparación y capacidad, pero capacidad en base a un esquema tiene. No es que va la primera vez y escala algo súper difícil y me fue bien. No, aquí te está diciendo que él lo tiene todo bien medido, y si está escalando esa cosa que a ti se te hace imposible, significa que él escala un poco más de eso, por eso está allá. Esa es la gran cosa. Entonces hoy día vienen, o sea, los medios sacan unas fotos que en lugar de ser así, un poquito más vertical, ¿no? Y no las quieren poner así, y luego hay personas que dicen, híjole, yo también quiero hacer esto. Se van a la montaña, se meten en una ruta que es demasiado difícil. Esta es ficción pura, no es alpinismo. El alpinismo es esto. El alpinismo es una capacidad, una habilidad que tenemos bien controlada y que cuidamos mucho, que estamos desarrollando todo el tiempo, porque nos interesa tener un nivel 8 para poder escalar en un lugar comprometido en montaña 7. ¿Ok? Entonces, si tu nivel es 5, si vas a 6 y la libras es porque tuviste suerte. Y también si tienes 5 y vas a un nivel 5 es porque tuviste suerte, porque estás muy cerca de tu límite. Y esto no lo hacen las personas profesionales. Pero luego no nos hacen creer los medios. Allá es donde vienen los problemas. ¿Ok? ¿Qué sigue a esta gran etapa? Siguen escaladas en 1920 en adelante, siguen el alpinismo heroico. Aquí estamos empezando ya a hablar de personajes. Hablamos de la Grande Revolución. La primera revolución que tenemos en la escalada es la apertura del sexto grado, que es por parte de Emil Soloder. Emil Soloder escala al norte del Civetta, es una pared de 1200 metros nada más. El primer sexto grado, no es que lo van a hacer una pared de 50 metros, 1200. Entonces, escala al norte del Civetta y abre el sexto grado. El sexto grado ya es una pared en donde los agarres y los pies son cosas chicas y nos permiten movernos con la confianza, sino tenemos que encontrar aquel movimiento para poder seguir el paso que sigue. Si no lo encontramos, no podemos pasarlo. Esa es un poco la particularidad. Entonces empiezan todos los sextogradistas, como es Emilio Comici, por ejemplo. Obvio, para ser sextogradistas, a partir de este momento tienes que ir a la Soloder y tienes que escalar la Soloder. Si logras llegar arriba, ya eres sextogradista, entras en la élite de esas pocas personas, ¿no? 4 o 5 personas estamos hablando, ¿no? Emilio Comici escala el sextogradista y logra abrir lo que es la cara norte de la cima central de la Avareno, la de Paul Grohmann, que se subió pues desde atrás, la logra subir por la cara norte con pasos de artificial, porque ahorita empieza el artificial, ¿no? ¿Cómo empieza el artificial? A lo mejor se pierde un poco el Bifurmis, es cierto, poner el clavo, poner un cordino, paso y vas a lo que sigue, ¿no? Y dices, uff, de esa forma pudiste pasar un movimiento que escalando nada más así no iba a ser posible, ¿no? Séptimo grado, supongamos, ¿no? Usted escala hasta el máximo grado y soluciona pasos que están más allá de lo más alto en ese momento, usando sus clavos para sujetarse y para impulsarse, ¿no? Esa es la técnica artificial como tal. Pero logra escalar paredes de extrema dificultad, porque paredes de sexto grado con pasos en artificiales complicados, y en el complejo ya estamos hablando pues, de una ruta de una demanda bastante fuerte. Hoy día eso es una ruta bastante difícil, pocos la escalan todavía, ¿no? Y lo mismo vale para el Michelangelo del alpinismo, que es de Gervasutti. Gervasutti, ¿cuál es su grande particularidad? Que nace y escala y entrena en los Alpes orientales y a una cierta edad se mueve y va a los Alpes occidentales, y gracias a sus técnicas
porque las técnicas de escalada alpina digamos, en los Alpes orientales, las Dolomitas, son bastante más desarrolladas porque estás en una pared todo el tiempo, no estás subiendo en glaciar, pero logra fusionar, entonces logra ascender montañas con ese tipo de paisaje, con glaciares, metiéndose en paredes difíciles. Entonces impulsa mucho el alpinismo a una dificultad bastante elevada, porque tiene los acercamientos complicados, el frío, las técnicas de hielo, pero metiéndose en paredes también muy verticales con las técnicas orientales. Entonces crea lo que es el alpinismo moderno como tal, ¿no? La búsqueda de la ruta complicada en paisajes bastante hostiles, ¿no? Como tal. Y gracias a él empezamos y se plantean lo que son los retos que hoy día son retos todavía grandes, ¿no? Que son las conquistas de las caras, ¿no? A partir justamente de la búsqueda de la ruta difícil, ¿no? Se suben todas las rutas más difíciles que hay en los Alpes occidentales, metiéndose justo